Hola, hola a todos, buenas noches, buenas tardes, espero que se encuentren muy bien, donde quiera que se encuentren. ¿Ok? Primeramente, aprenderse que es algo muy importante, los tipos de operadores. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Ok? Lo vengo comentando desde el primer módulo. ¿Por qué? Porque esos tipos de operadores los vamos a ir manejando de aquí en adelante. ¿Ok? Entonces, a modo de repaso del primer capítulo de la sección 5, lo que vimos fue las condiciones if. ¿Ok? Miramos la estructura, miramos cómo se redacta una condición if, o sea, anidada, ¿ok? Donde hay varias condiciones, ¿ok? Y en el caso, pues, vimos un ejemplo donde calculamos la nota, ¿ok? ¿Dónde pudieron haber encontrado ustedes como el pegue, se podría decir? Quizás al final, ¿ok? Quizás al final no es tanto evaluar tanto las condiciones, ¿ok? ¿Por qué? Porque al final quizás al final lo que cambiaría era, bueno, aquí ya validamos, por ejemplo, validamos que la nota tiene que ser mayor que 0 y menor que 65 para el primer rango. Voy a dar las respuestas, ¿ok? Y el final era, por ejemplo, tiene que ser la nota, tiene que ser, perdón, la nota tiene que ser mayor que, por ejemplo, que el último rango. Por ejemplo, si ustedes le pusieron 90 y tiene que ser menor que 100. ¿Ok? Esa es la respuesta. ¿Ok? Para las personas que lo hicieron y si lo hicieron así, pues escriban un OK en el chat, porfa, o escriban un listo, porfa, todos, si lo hicimos de esta manera. ¿Por qué? Porque si nosotros no poníamos esta condicional al final, el error que iba a brindarles es que si ponemos como nota 200, pues no los iba a aceptar, ¿no? Y una nota está siempre entre 0 y 100. Entonces, esa es la respuesta. Les voy a compartir mi ejercicio referente a esto para que las personas que no lo practicaron lo puedan trabajar, que eso es muy importante. ¿En qué les beneficia el hecho de trabajar con condicionales if anidadas? Es que ustedes pueden, como lo estamos viendo en esta instrucción acá, poner varias condiciones, ¿ok? Poner varias condiciones. En nuestro caso, nuestra práctica era 4 o 5 condiciones, ¿verdad? Que teníamos que evaluar básicamente. Y obviamente la forma de ingreso de los datos era opcional, ya era a través de un escáner o a través de un Option Pay. ¿Ok? No sé si tenemos hasta aquí alguna pregunta referente a la práctica que dejamos para el día viernes. ¿No? ¿No hay consultas referente a esta práctica? ¿Todos lo hicimos? ¿Sí? Ok, veo que aquí ya compartieron aquí unas, bueno, pero creo que la primera sentencia es menor que 65, creo que le va a dar un error, creo que es que estamos hablando aquí. En esta habíamos aclarado que en la primera condición, recuerden, tiene que ser mayor que 0 y menor igual que 65. ¿Por qué? Porque si ponemos un -2, nos lo va a tomar como verdadero, ¿verdad? Entonces, hola. Ujú, ujú. Ok, ok, perfecto. Entonces significa que en la siguiente condición tiene que ser mayor o igual que 65. Ok, perfecto. ¿Está bien? Perfecto. Excelente. Entonces, está bien que lo hayan hecho así, ¿vale? Está bien que lo hayan hecho así. Espero ver algunas observaciones por ahí. Y si todo les funcionó, pues excelente. Los quiero felicitar, ¿verdad? Desde ahorita por tomarse el tiempo y la dedicación. Ok, sin más, pues vamos a poder platicar un poquito dándole continuidad, ¿verdad? A la sección punto 2, 5.2. Si no hay preguntas hasta el momento, vamos a pasar de página y vamos a hablar un poquito de la descripción de la ejecución condicional. Ok, voy a poner el tema del día de hoy y vamos a repasar todo esto y vamos a hacer una práctica. Ok, ¿qué voy a incluir en esa práctica? Vamos a incluir, por ejemplo, todo lo que vamos a ver ahorita, ¿ok? Vamos a hacer una buena práctica el día de hoy, como les comento, para que podamos absorber todos estos contenidos. Además de esto, vamos a ver otro método especial que, por cierto, en la clase de Java no lo van a ver, ¿ok? Pero
Sí, por cierto, en la plataforma no está esa parte del contenido, pero yo se lo voy a enseñar, ¿verdad? A modo de que ustedes extiendan aún más sus conocimientos. Así que no se despeguen, por favor, de la clase. Empiecen a abrir su NetBeans, ¿ok? Empiecen a abrir, si no tienen abierto su NetBeans, su Eclipse o su Visual Studio Code, empiecen a abrirlo en estos momentos. ¿Por qué? Porque se va a poner bien interesante la clase. Así que vamos a hablar un poquito, ¿ok? Antes de explicar todo esto, vamos a hablar un poquito de la descripción, ¿ok? De la descripción, de la ejecución condicional. Ok, lo vamos a poner por aquí, condicional. Ok, entonces, ¿en qué consiste, chicos, la descripción de la ejecución condicional? Miren, aquí básicamente lo que vamos a ir englobando es describir más que todo la ejecución condicional, ¿vale? ¿Cuáles son las condiciones que nosotros tenemos? Recuerden que aquí esta es una continuidad, ¿ok? Por ejemplo, los ciclos if. Vamos a ver qué otras cosas vamos a ir metiendo en el camino para que podamos reforzar esta parte, ¿ok? Del aprendizaje. Entonces, obviamente, siempre van los tipos de datos, los operadores lógicos, aritméticos, relacionales, todo eso lo vamos a seguir viendo, ¿ok? Entonces, comprender, ¿verdad?, qué tipo de operadores lógicos y cómo los podemos manejar. Y vamos a hacer instrucciones, ¿ok?, como las que hemos visto hasta el momento, ¿vale? ¿Para qué? Para que ustedes puedan, como les comento, reforzar las condiciones if, ¿ok? Voy a hacer un repaso para las personas de que no entraron el día viernes. Voy a hacer un repaso de los tipos, ¿ok?, de operadores, ¿ok? Porque esto es muy importante. Porque si ustedes manejan los tipos de operadores, van a manejar de aquí en adelante todas las condicionales que vamos a estar viendo. Pero ¿para qué nos sirve? ¿Ok? Los operadores. Esto es algo muy importante porque tenemos que entender para qué nos sirve. ¿Ok? Entonces, primeramente, los tipos de operadores nos sirven a nosotros para apoyarnos a resolver los diferentes tipos de condiciones. ¿Ok? Entonces, sin los tipos de operadores no podemos meter condiciones dentro de los bloques de código, que como son el if, por ejemplo el switch, el case, el for, los bucles, que lo vamos a ver más en estos momentos más adelantito. Y para eso nos sirven los tipos de operadores, ¿ok? Repasando, los lógicos, ¿ok? Tenemos los lógicos, tenemos el y, que se representa así, ¿ok? Básicamente eso sería una primera condición y evaluamos otra condición, ¿ok? Primera condición, condición 1 y condición 2, ¿ok? Para eso nos sirve el operador y. El OR, que es doble pleca, también nos sirve para evaluar dos condiciones, ¿ok? Dos condiciones, ¿vale? Y la negación, que es con un signo pues aquí tenemos una condición y la negamos, ¿ok? Anteponemos esa negación en este lado y de esa manera estamos negando la operación, ¿ok? Muy importante esto, tómenlo en cuenta. Básicamente así se maneja. Recuerden que estas son condiciones, condición 1 y condición 2. La condición 1, ¿ok? Así se manejan esos tipos de operadores. Si ustedes se fijaron en esta parte del ejercicio, les salió súper bien. ¿Por qué? Porque aquí pudimos evaluar, mejor dicho, varias condiciones, ¿ok? Utilizando este operador. Sin ese operador, chicos, no hubiéramos hecho absolutamente nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no nos hubiera dejado evaluar diferentes condiciones, ¿ok? Por eso es que les dejé ese ejercicio, ¿ok? Para que ustedes practicaran y entendieran de que los tipos de operadores son muy importantes, ¿ok? Son muy, muy, muy importantes. Entonces, y cada uno de ellos obviamente se utiliza en diferentes aspectos, en diferentes partes, según lo que nosotros queremos modelar, ¿ok? Otra cosa muy importante, chicos, de esto es lo siguiente. Nosotros podemos involucrar varias condiciones en una sola instrucción,
¿ok? Pero teniendo en cuenta de que también al utilizar varios operadores de tipo lógico tenemos que meter o combinar, por ejemplo, operadores relacionales, ¿ok? Relacionales. Por ejemplo, el menor, mayor, ¿ok? Todo ese tipo de operadores son los que tenemos que acostumbrarnos, ¿ok? A poder manejar. El mayor, el menor, el menor igual, el mayor igual, todos esos tipos de operadores relacionales, ¿ok? Creo que está el de asignación también caería aquí, ¿ok? El igual igual, ¿ok? El de comparar, comparamos, no vayan a confundirlo con el igual que es de asignación, ¿ok? Entonces, este de comparación. Y para que ustedes vayan entendiendo de que, por ejemplo, una instrucción podría ser una condición, sería, por ejemplo, tengo una condición si es menor que, no condición, sería una instrucción acá, ¿ok? Una instrucción que sería menor que la instrucción 2, voy a ponerla acá, y todo esto que se encuentra acá, se tomaría como una condición 1, ¿ok? Y acá pongo los y tengo mi otra condición con un operador, ¿ok? Con la instrucción 3 y la instrucción 4. Y esta se consideraría como una condición 2, por ejemplo. Y estas dos condiciones se están evaluando, ¿vale? Entonces podemos encontrar muchas cosas, ¿ok? Al igual que también se puede estar negando también esta condición, ¿ok? O se pueden estar negando en su totalidad las condiciones. Entonces, apertura a muchas cosas, ¿ok? Lo importante es qué vamos a modelar y cómo lo vamos a modelar, ¿ok? ¿Por qué? Porque los operadores lógicos y los relacionales se pueden combinar entre sí, ¿ok? Al igual que los aritméticos también, ¿ok? Al igual que los aritméticos se pueden modelar, ¿ok? Los aritméticos. ¿Ok? ¿Cuáles serían los aritméticos? Por ejemplo, la suma, la resta, la multiplicación y división. ¿Ok? Yo puedo tener una condición, una instrucción que me sume. ¿Ok? Yo puedo tener una instrucción que me sume una instrucción 2, por ejemplo. ¿Ok? Y esto vendría siendo, el resultado de esto vendría siendo un valor. ¿Ok? Y ese valor, pues ese valor 1, pues yo lo puedo, imagínense que yo tengo otra instrucción acá, yo lo puedo comparar con otro valor 2 y esto, chicos, esto sí me genera una condición. ¿Ok? Una condición. ¿Ok? Esto sí me podría generar una condición. Entonces tenemos cuidado, ¿verdad? También de la forma en cómo implementamos ese tipo de valores. Por ejemplo, ¿qué cosas se les ocurre al combinar estos tres valores? Por ejemplo, sería la nota de todos los alumnos, ¿ok? Si sería mayor el promedio estipulado, ¿ok? Y eso sería una condición. Por ejemplo, la suma de todas las notas entre, ¿verdad? O si fuera mayor que el promedio, por ejemplo. Voy a hacer un ejemplo acá. Yo tengo, por ejemplo, la nota 1 y la nota 2. Tengo entre las dos, voy a poner acá 65 y voy a poner acá 70, ¿ok? Entre las dos notas. El total de estas dos notas que se ven reflejadas en esta condición, si yo sumo estas dos notas, sería, ¿cuánto, chicos? 7 serían 135, ¿ok? Entonces, y esto, pues yo lo hago un promedio de, por ejemplo, que mi promedio sea 100. Entonces, este valor, miren, este valor ya caería acá. Entonces, ¿qué pasaría aquí, chicos? ¿Qué pasaría aquí? Entonces, si yo sumo el resultado, este resultado, y lo comparo con algún promedio, o si es, por ejemplo, si es mayor esa nota que un promedio que yo tengo ya calculado, entonces ya me genera una condición, ¿verdad? Entonces yo puedo, como les digo, sacar promedios, ¿verdad? O sea, fusionar, mejor dicho, estos tres tipos de operadores. Por eso es que es tan importante el uso, ¿ok? Porque nos ayuda a la toma de decisiones. Ya vamos a hacer un ejemplo, no se preocupen. ¿Por qué?
porque vamos a aplicar todo esto que les estoy hablando, ¿ok? Para que ustedes se entretengan, ustedes practiquen, que es algo muy importante, ¿vale? Hay una parte también muy interesante que si ustedes lo puedan o si lo quieren manejar también, en mi caso yo no lo he manejado como tal, pero si ustedes les aparecen en algún código, ¿ok? Que sepan cómo manejarlo, ¿ok? Por ejemplo, no sé si alguien ha escuchado de los operadores ternarios. Ternarios. ¿Quién ha escuchado de los operadores ternarios? ¿Sí lo han escuchado? ¿Sí? Ah, ok. Miren, esta parte, chicos, de los operadores ternarios es básicamente, se le dice como shortcut, o sea, se le dice como cortar nuestro código, ¿ok? Entonces, básicamente lo que hace esto es tener un resultado, ¿ok? Ese resultado lo evalúa una condición, ¿ok? Y a través de este símbolo, este es el más importante, ¿ok? Porque ese es el que me ayuda a mí a evaluar las operaciones, el valor 1 y otra cosa, los dos puntos con el valor 2. Y este, chicos, punto y coma, y esto se le conoce como un operador ternario, donde yo tengo el signo de interrogación y los dos puntos. El signo de interrogación me evalúa mi condición y los dos puntos, ¿ok? Son los valores, ¿ok? Compara mis dos valores. Básicamente eso, ¿ok? Entonces, eso se puede ver, por ejemplo, cuando tenemos una sentencia. Por ejemplo, Z es igual a Y menor que X, ¿ok? Y esto, miren, aquí se implementa, por ejemplo, X y Y, ¿ok? ¿Cómo sería esto, chicos? ¿Cómo sería esto para un operador de sentencia if? Miren, por eso es que si ustedes no manejan, voy a ponerlo bien, ¿ok? Voy a ponerlo bien para que le entiendan a este resultado, ¿ok? Entonces lo voy a poner bien para que lo entendamos, porque siento que con el mouse se mira muy feo. Entonces, por ejemplo, Z es igual a... Ok, Z es igual a... Ok, para explicarlo y que ustedes entiendan esa parte del operador ternario. Ok, creo que esta parte es nueva para las personas que no lo han escuchado antes. Ok, Y. Ok, entonces esto, chicos, es equivalente a que yo tenga, por ejemplo, voy a ponerlo por acá para que todos lo entendamos. ¿Ok? Esto, chicos, es si lo metemos en la parte de una instrucción if, esto es como que tengamos esto. If, ¿ok? Aquí metemos esa evaluación, que sería y menor que x, ¿ok? Y acá metemos la condición, ¿ok? El resultado, perdón, de la condición. Y el else sería esto. Z igual a Y. ¿Ok? Esto que ustedes ven acá es equivalente a esto. ¿Ok? Y a esto se le conoce como shortcut o operadores ternarios, ¿vale? Donde estos dos son los dos protagonistas. Y estamos hablando de exactamente lo mismo. ¿Ok? Estamos hablando de exactamente lo mismo. ¿Vale? Solo es que hay que saber utilizar, ¿verdad? Porque a veces suele ser un poquito confusos. ¿Vale? Tenemos que tener mucho cuidado cómo lo vamos a manejar. ¿Vale? Entonces, hola. Uh-huh. Uh-huh. Sí, estos se pueden utilizar en su mayoría con cualquier tipo de evaluación que ustedes quieren manejar. ¿Ok? Recuerden que aquí va una condición. ¿Ok? Si nosotros utilizamos operadores relacionales, vamos a utilizar
por ende, tipos de datos numéricos. ¿Ok? Tipos de datos numéricos. No podemos, por ejemplo, decirle una string que sea menor que, al menos que tengamos, por ejemplo, la cantidad exacta de valores que tiene esa palabra. ¿Ok? Pero recordemos que en esa parte nosotros manejamos valores de tipo texto. Perdón, de tipo numérico. ¿Ok? Ya sean enteros, ya sean doubles, ya sean cualquier tipo de datos tipo numéricos. ¿Ok? Entonces, para aclarar, porque no podemos meter una evaluación condiciones de tipo texto, ¿ok? A menos que estemos comparando, ¿ok? Igualando esos valores, a ver si son iguales o cosas así, ¿vale? Pero hay que sí tener en cuenta eso. Double igual. ¿Cómo así? ¿En dónde? Ajá. Ajá. Sí, perfecto. Aquí podemos utilizar el igual igual, ¿no? Porque el resultado, ¿ok? Aquí podemos utilizar el igual porque lo que el resultado que arroja las condiciones va a ser true o false, ¿verdad? Recuerden que todas las condiciones que nosotros vamos a manejar, ¿ok? Aquí tenemos una condición. Entonces, dentro de esta condición, el resultado siempre tiene que ser true o false. ¿Ok? Ese va a ser el resultado de la condición. Entonces, para que nosotros tengamos este resultado, existen muchas formas. La primera que les mencioné es teniendo, por ejemplo, un valor booleano. ¿Ok? Ya sea una variable booleana que nosotros la metamos directamente y la evaluamos a true o false. ¿Ok? La segunda es evaluarlas con los operadores. ¿Ok? Si un valor que nosotros tenemos es menor o igual, eso nos va a dar un valor de true o false. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve esas condiciones, para evaluar. ¿Ok? Entonces, es muy importante eso. ¿Vale? Es muy importante. ¿Ok? Ujú. Ujú. Sí, esta condición podría ser. Ajá. Ajá, ¿qué? Ajá. Ujú, exacto. Exacto. Recordemos que, por ejemplo, si vamos bueno, tenemos que trabajarlo con condiciones if, ¿verdad? Esa práctica. ¿Ok? Pu- Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si la nota, en este caso, si la nota que ustedes van a evaluar, voy a ponerlo por acá, ¿ok? Para que lo vean cómo sería. ¿Ok? Si la nota que ustedes van a evaluar es mayor o igual a 65, lo voy a poner así, ¿ok? Y el resultado va a ser, ¿cuál va a ser el resultado? Va a ser, por ejemplo, ¿qué se me viene en la cabeza? Bueno, va a ser reprobado, por ejemplo. ¿Ok? Otra cosa, permítame, voy a abrir a aceptar a alguien aquí. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la idea de los operadores ternarios? Fíjense, porque esta parte es muy importante, ¿ok? Para que entiendan un poquito el contexto y no se les dificulte. ¿Ok? ¿Por qué? Porque a partir de este momento ustedes pueden, como les digo, resumir esta instrucción if en un solo código, ¿ok? En una sola instrucción. ¿Ok? Por eso es que es tan importante el hecho de cómo lo manejen. Chequense. Entonces, el resultado de esto va a ser reprobado. ¿Ok? Una salida en pantalla. Si ustedes ponen el else acá puede haber otra condición. El if, por ejemplo. ¿Ok?
el if. Y aquí sea, por ejemplo, nota, voy a hacer un ejemplo, nota mayor que 65 y, ok, y nota que sea menos, nota que sea menor que, por ejemplo, 75. ¿Ok? Y esto, el resultado de esto, ¿qué va a ser? Bueno, lo voy a poner acá. ¿Ok? ¿Cómo sería? Recuerden que esta es una condición que se evalúa true o false. Esta es otra condición y esta otra condición que se van a evaluar true o false. Y el que me hace mi operador de condición al final es este. ¿Ok? Dependiendo de, de la nota que ingresemos. ¿Vale? ¿Cómo sería entonces en operadores ternarios? Sería, por ejemplo, si mi resultado, en este caso sería, por ejemplo, reprobado, sería igual a nota menor que 65, ¿ok? Y aquí evalúo con esta parte de aquí, evalúo X. ¿Quién es X? ¿Ok? ¿Quién va a ser mi X? Va a ser mi nota. ¿Ok? ¿Y quién va a ser Y? Va a ser 65, por ejemplo. ¿Ok? Y así sucesivamente hago con cada una de estas instrucciones. ¿Vale? Con cada una de estas instrucciones. Entonces, esto es lo que me permite a mí realizar, ¿verdad? Los operadores ternarios es lo que me permite a mí, como les digo, resumir todas estas valores. Todos estos, aquí 65. ¿Ok? Resumir todas estos códigos, ¿ok? Y al final, pues mostrarme un resultado, ¿no? Entonces, esto mismo se puede representar en una sola línea de texto, ¿ok? Nada más que aquí cambiaría un poquito, ¿por qué? Porque son dos condiciones las que estamos evaluando. Por ende, esas condiciones acá cambiaría. Por ejemplo, si es bueno, entonces sería esta misma parte de acá, ¿ok? Entonces, básicamente eso, para que no se vayan a confundir. Pero si es bueno, ahí se evalúan las dos condiciones. Es correcto. Sí, 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 se evalúan las dos. Uniríamos las dos condiciones. No, Ahí, sí, o sea, bueno, nota es ajá. menor que 65. Sí, es todo esta misma instrucción. Es toda esta misma instrucción porque son dos. Entonces serían así. Entonces sería nota menor que 75 y así. ¿Ok? Y esto se va a evaluar. Y aquí se evalúa nota. ¿Ok? Sería bueno, no. No, no, no. No, 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 está bueno. Solamente que vamos a evaluar esta condición realmente. ¿Ok? Resultado. Y eso es todo. Nota es independientemente de que sea Ajá. menor que 75. Exacto. Y aquí final 75 sería. Exacto. Y con eso pues El final sería 75 es correcto. Es correcto. o 65. No, no, no. 65 solamente para la primera evaluación. ¿Ok? Y así sucesivamente con los demás. Las dos notas no importa. Ajá, así es. Sí, sí, lo importante de aquí, chicos, es manejar esta instrucción, ¿ok? Y que al final vamos a evaluar con eso y después en esta parte con los dos puntitos evaluamos los dos resultados, ¿ok? Y con eso nos iríamos. ¿Ok? Siempre en esta parte de aquí evaluamos nuestra condición, ¿ok? Y siempre lo igualamos al resultado que queremos, ¿ok? Básicamente así se manejaría el operador ternario. Ok, entonces, ¿qué me interesa más que ustedes también aprendan? Por ejemplo, la sentencia switch. Ok, sé que la vamos a ver más adelante. Voy a hacer un ejemplo completo para que todos entendamos todo esto. Y vayamos, como les digo, asentando cabeza, aprendiendo y comentarles un poquito de eso. Ok, voy a hablar un poquito de eso para que entremos a la práctica y todos podamos replicar esto al final. Ok, porque sí me interesa. Entonces voy a hablar un poquito, antes de entrar a la práctica, de la sentencia switch. Sentencia switch. Switch. Ok, voy a explicar un poquito esta parte porque lo vamos a refrescar. Ok, entonces, ¿para qué me sirve una instrucción a mi switch? Básicamente la sentencia switch, chicos, es como
en vez de escribir un else if, vamos a declarar una sentencia if, ¿ok? Por eso es que lo pone consecutivo, porque por lo general esa sentencia switch nos permite a nosotros, es otra alternativa de poder evaluar condiciones. ¿Ok? Entonces la sentencia switch básicamente es una declaración de una selección de muchos bloques. ¿Ok? Voy a dar la sentencia, ¿ok? Para que todos aprendan la nomenclatura. ¿Ok? Si no la tienen por ahí, se las doy por acá. Entonces, primeramente escribimos la sentencia switch de esta manera. ¿Ok? Switch. Después sigue la expresión. ¿Ok? Sigue la expresión. Esa expresión, ¿qué va a ser? Va a ser realmente la condición. Otra cosa muy importante de las condiciones switch es que involucran el case. ¿Ok? Por ejemplo, si tenemos un caso, un case X, ¿ok? Se evalúa así, de esta manera. Y algo muy importante, voy a dar las partes de la sentencia switch. ¿Ok? Voy a hacer otro ejemplo, ¿ok? Aquí. ¿Ok? Aquí es 2 puntos. Este es break. ¿Ok? Y de ahí lo pongo. Voy a poner por último el default. ¿Ok? Esta es muy raro que muchos la incluyan, pero como ustedes van a ser unos crack al salir de esta clase, tienen que incluir esta parte. Entonces voy a explicar esta parte. Primero, la sentencia switch, chicos, esta es la estructura. ¿Ok? En el cual tenemos la expresión que realmente aquí sería la condición realmente. ¿Ok? Aquí sería la condición que vamos a evaluar. La condición. ¿Ok? Esta es la condición que nosotros vamos a evaluar. Entonces, esta X, ¿qué significa? En caso de que sea, por ejemplo, 1 o 65 o 75, entonces aquí, chicos, viene lo que es la instrucción de código. ¿Ok? El bloque de código. ¿Ok? El bloque de código en caso de... Hola. Y entonces, en resumen, las condicionales evalúan todas las posibilidades que se pueden presentar en un programa, ¿verdad? ¿Es correcto? Así es. Así es. El bloque de código. Sí, es correcto. Es correcto. Miren, entonces vamos a seguir explicando referente a esta sentencia switch y cómo es que se maneja. ¿Ok? Para que las personas para que vayan entendiendo un poquito de cómo es que es la sintaxis y vayamos refrescando esa parte del primer nivel y ustedes pues obviamente puedan manejarlo al 100%. ¿Ok? Entonces, básicamente una condicional, como lo dice, evalúa cada posibilidad que nosotros podemos presentar dentro de un proyecto. Entonces, siendo el caso switch, chicos, acá ¿qué pondríamos? Solamente pondríamos la primera condición, ¿verdad? Y si el caso de que esta X, por ejemplo, sea 70, 75, sea, por ejemplo, 90, y va a ser cada uno de estos bloques de código. Va a entrar en esta parte de nuestro bloque de código. Algo muy importante, chicos, es cómo está armado esta estructura. Pongan atención, este caso es solamente una evaluación. Y cada caso se tiene que ir acompañando con un break. Esto siempre va de la mano. ¿Ok? Ya le vamos a explicar el por qué es importante. Si yo no pongo este break con cada caso, lo que va a hacer es que me va a saltar hasta el siguiente, hasta que encuentre un break. ¿Ok? Pero si ya encontró este valor, ¿ok? Entonces, y tiene este break, no va a tener necesidad de entrar a los siguientes. ¿Ok? Y este default, ¿qué significa? Si no entró, o sea, si al evaluar la condición entró en este caso, entró en este siguiente y no encontró coincidencias, entonces lo que va a hacer es hacer por defecto lo que se encuentra acá. ¿Ok? Lo que se encuentre en este bloque de código. Aquí le pongo bloque de código o instrucción, como lo quieren ver, de código. ¿Ok? Bloque de código. ¿Cómo se podría? ¿Ok? Algo muy interesante también, chicos, que esta condición switch solo se evalúa una sola vez. ¿Ok? Esta solo se evalúa una sola vez. ¿Ok? El valor de la expresión obviamente se va a comparar con cada uno de estos casos. ¿Ok? Hasta que encuentre coincidencia, pues va a quedarse en esa instrucción de código. Esa es la diferencia entre un if, else if y un switch. ¿Ok? Y otra cosa,
si hay una coincidencia, obviamente va a ejecutar este bloque de código, como les digo yo. Y la palabra break, por ejemplo, esta palabra break significa romper, como que yo estoy hasta ahí, va a salir el sistema, ¿ok? Y la default, pues obviamente vamos a hacer por defecto si no encuentro ninguna de esas. Vamos a hacer un ejemplo muy sencillo para que entendamos cómo podemos manejar, ¿ok?, esas sentencias switch, ¿ok? Porque sí me gustaría que ustedes lo vayan aprendiendo y manejando. Entonces vamos a hacer un proyectito con esa sentencia switch y después vamos a hacer un ejemplo completo donde involucremos if, donde involucremos sentencia switch, ¿ok? Y por ahí vamos a ver qué se nos ocurre. Entonces damos en next, aquí le voy a poner sentencia Swift TCH, ok. Entonces damos siguiente y chequense, voy a explicar esta temática para que ustedes entiendan un poquito esto. Voy a cerrar todo esto, voy a minimizar un poquito esto para que todos vean bien el código, ok, y entendamos ese nuevo bloque de código. Ok, entonces tenemos nuestra clase que se llama sentencia switch, tenemos nuestro bloque main, ok, y aquí voy a hacer un ejemplo corto, por ejemplo, cómo podemos definir, por ejemplo, según el número que nosotros ingresemos, qué día cae, por ejemplo. Entonces voy a poner un día, creo que este ejercicio siempre lo explico al principio, porque explica muy bien cómo se maneja la sentencia Swift. Entonces, por ejemplo, esto, fíjense. Voy a ponerlo en español. Ok, voy a ponerlo en español para que se entienda. Ok, entonces acá día va a ser igual a... Esperen que me cambió mi idioma. Ok, va a ser igual a... Por ejemplo, yo puedo, ojo aquí chicos, yo puedo ingresar cualquier día de la semana, ¿ok? ¿Cuál va a ser la temática? Que en la sentencia Swift, voy a hacerlo así, ¿ok? Voy a hacerlo así, para que ustedes vean qué interesante está esto. Voy a declarar una sentencia Swift. El truquito, ya saben, Swift, y miren, ahí me da mi expresión, ¿ok? Entonces, ya me da mi estructura, ¿ok? Mi estructura, que va a ser un caso y un break, y por último el default, ¿ok? Este es en caso de que genere algún error, pues va a lanzar este es un lanzador, ¿ok? Ya vamos a explicar qué significa esto, ¿ok? Pero ya tengo mi sentencia switch creada, ¿ok? Entonces acá, ¿qué vamos a evaluar acá? ¿Ok? Vamos a hablar, por ejemplo, el día. Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta acá? Primeramente, para que yo pueda evaluar algo, tengo que meter un valor, obviamente, ¿no? Por ejemplo, si la condición es 4, por ejemplo, entonces, y el caso aquí, por ejemplo, el caso 1, si nosotros que ingresamos es el valor 1, por ejemplo, entonces va a realizar una impresión en pantalla, por ejemplo, que sea lunes, por ejemplo. ¿Ok? Y esto yo lo puedo ir repitiendo según los días de la semana, ¿no? Entonces, quiero que ustedes mejoren este ejercicio con la siguiente forma. Voy a poner acá. Ok, esto, y aquí voy a ir cambiando 2, 3, 4, 5. Voy a poner otro caso. 6, 7, ok. 6 y 7. ¿Cómo quiero que cambien ustedes el valor? Que este día, por ejemplo, le asignen un valor, ok. Por ejemplo, que se lo ingresen a través del escáner o que se lo ingresen a través de un option pane. Entonces, dependiendo del valor que nosotros tengamos de valor acá, entonces va a ser el día que va a escoger, ¿no? Por ejemplo, martes. Este va a ser miércoles. Este va a ser, por ejemplo, jueves. Ok. Este va a ser viernes. Viernes. Este va a ser sábado. Ok. Y falta uno, ¿no?
Y este va a ser, vamos a ver, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Y este va a ser domingo. ¿Ok? Entonces, y vamos a ver aquí. Aquí sería 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, que puse otra vez. Voy a quitar este. Listo, entonces, ¿en qué consiste esto? En que ustedes ingresen este valor a través de un escáner o a través de un option pane. ¿Ok? En mi caso yo lo definí estático para solo hacer la prueba de que este 3 va a ser evaluado aquí y lo que sigue es, por ejemplo, va a entrar a cada uno de estos casos comparando si es 3. Por ejemplo, el caso 1 es 3, ¿no? Entonces omite este código. Es 3, ¿no? Entonces omite este paso. Ah, el caso es 3 acá. Este es 3, este es 3. Ah, entonces va a ser esta impresión en pantalla. ¿Ok? Entonces, para eso sirve la sentencia Swift. ¿Ok? Para evaluar los diferentes casos, ¿ok? O posibles casos que podrían haber dentro de... o sea, recuerden que lo que va aquí, chicos, lo que me va a arrojar es un valor. No es una condición como tal, que va a ser arrojado como true o false, porque si no, que va a tener que evaluar acá. ¿Ok? Entonces, aquí yo tendría que meter un valor, ¿ok? Que el valor que yo ingrese ahí, ¿ok? Se puede evaluar. Si yo pongo o quito ese valor, por ejemplo, pongo 5, ¿ok? Voy a hacer un default, voy a quitar esto para que miren un lanzamiento. Voy a poner solamente un valor para forzar que salga de ahí. Y aquí no está registrado ese día. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo ingreso un 10. ¿Ok? Si yo ingreso un 10, ¿qué va a pasar? Que al evaluar todas estas se va a dar cuenta que no hay ningún 10. Por lo tanto, el valor de defecto que va a hacer es este mensaje. ¿Ok? No se encuentra registrado ese día porque no hay un valor 10. Ahí está, miren. Entonces, para eso significa el default, que es lo que me va a imprimir en caso de que no encuentre ninguna coincidencia con cada uno de estos casos. ¿Vale? Entonces, es una forma sencilla y práctica de poderlo ver. ¿Ok? ¿Qué pasa, Cristian, si nosotros no ponemos estos break? Chequense, miren, si yo quito este break, chequense, voy a ponerlo le voy a quitar hasta acá. ¿Ok? Hasta acá. Chequense, si yo cambio esto y le voy a poner 1 para que miren, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Aquí va a evaluar en 1, ¿ok? Pero como no está un break, ¿qué va a hacer? Chequense. Miren, aquí no hay un break como tal, por lo tanto me imprimió todos estos valores, miren. Ahí está. ¿Por qué? Porque recuerden que un break, por eso es tan importante, lo estamos viendo ahorita. Aquí ya evaluó 1, por lo tanto solamente tuvo que haber impreso, mandado a imprimir en pantalla este valor de lunes. Pero ¿qué pasó? Como no encontró un break en ninguno de estos, el caso iba saltando, aunque el valor no coincidiera. Por eso es que les digo yo que el case y el break siempre van de la mano, son como hermanitos, ¿no? Nunca se separan, ¿no? Entonces, hasta el final que encontró un break acá, entonces hasta ahí se paró. Miren, sábado. Y domingo obviamente no lo tomo en cuenta porque obviamente si yo quito este no pasa nada. ¿Por qué? Porque hasta aquí encontró el break, por lo tanto aquí se salió. Chequense. Miren, ahí está. ¿Ok? Entonces, tienen que tener mucho cuidado de la manera en cómo, de la manera en cómo ustedes manejan sus condiciones. ¿Ok? Sus evaluaciones también. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ustedes no colocan esa sentencia completa, nos va a tirar ese error. Entonces, la palabra clave aquí es break, que significa una ruptura. Se sale de ahí, ¿ok? Es un bloqueo, ¿ok? Hace un cambio de estado de ahí,
¿ok? Y ahí para de contar, cuando encuentre un break, para de contar, para de buscar y se sale, ¿ok? Eso es lo que significa esta sentencia break, ¿ok? Vamos a hacer una práctica, chicos, ya que estamos hablando de esto. Vamos a hacer una práctica interesante donde nos lo vamos a inventar, ¿ok? Vamos a aplicar lo que hemos visto hasta ahorita. Vamos a hacer algunos métodos y voy a explicar, chicos, esta parte. No sé si han escuchado ustedes, y con esta práctica vamos a cerrar la clase el día de hoy, ¿ok? No sé si ustedes han escuchado de esta parte que es toString, por ejemplo. No sé si han escuchado de ese método. ¿Quién lo ha escuchado? Escuchar de qué forma, no sé si estaré equivocado, ¿va? Cuando queremos convertir un valor numérico a texto para poder mandar a imprimir ya sea un elemento, en caso a veces que queremos convertir una operación matemática, debemos de convertirlo a texto para así poder enviarlo a lo que sería un texto. Pienso yo, ¿va? No sé si estaré equivocado, entonces hacemos el uso ese como el to value of para convertir un valor y mandarlo al número en este caso, pero no estaré equivocado de esa manera como lo estoy diciendo. No. Miren, para nosotros tener esta parte del toString, hay muchas formas de implementación, ¿ok? Pero la más común en Java es para que nos devuelva básicamente toda la información que contiene ese objeto, ¿ok? Para eso nos sirve ese toString, ¿ok? Entonces, en cada clase, recuerden que hay métodos, y en cada método, esa clase obviamente se va a convertir en un objeto al final. Entonces, esta parte del toString nos sirve para eso, ¿ok? Básicamente eso. Entonces, vamos a implementar un ejercicio sencillo, ¿ok? En la cual, pues, lo que vamos a utilizar son todos los métodos y todas las cosas que hemos visto hasta el momento. Este ejercicio que vamos a hacer, esta práctica que vamos a hacer ahorita, ustedes la van a replicar, ¿verdad? Si yo lo hago con Option Pane, ustedes lo van a replicar con Scanner. Si lo hago con Scanner, ustedes lo hacen con Option Pane para que vean que es exactamente igual, ¿ok? Entonces, vamos a hacer donde podamos realmente meter, ¿verdad? Varios métodos y todo esto. ¿Qué es lo que quiero que hagamos? Vamos a ver qué podemos hacer como ejercicio para que podamos aplicar todo esto. Miren, vamos a hacer una clase persona, ¿ok? Porque creo que vamos a meter varios métodos. Y ahí vamos a poder calcular, por ejemplo, una edad, el sexo, una altura, el peso, ya que me metí a rollo del gimnasio, entonces podemos hacer eso. Entonces, vamos a ocupar obviamente una clase persona, ¿ok? Donde involucremos todos esos valores, ¿ok? Calcular el peso, si es posible la altura, ¿ok? Y eso que nos devuelve algún valor y todo eso, ¿ok? Puedo meterse también si ya que miramos los operadores condicionales, por ejemplo, si es mayor de edad, si es comprobar el sexo, si tiene un DNI, por ejemplo, cosas así, ¿verdad? Que nosotros podamos ir complementando a través de los métodos. ¿Esto para qué? ¿Ok? ¿Esto para qué? Básicamente lo que queremos, como les digo, es reforzar la parte de las clases, de los métodos, y recordar que dentro de los métodos, lo voy a explicar así para que lo entendamos. Bueno, miren, nosotros vamos a tener una clase controladora que le decimos, ¿ok? Recuerden eso. Entonces, esta clase controladora va a tener pues todos nuestros objetos. Nosotros vamos a crear una clase, ¿ok? Una clase persona donde tengamos todos esos métodos que nosotros vamos a definir, ¿ok? Podemos pedir, por ejemplo, por el medio del teclado una edad, un sexo, un peso, una altura, ¿ok? Y que al final imprimamos todos esos valores según un estado de resultado. ¿Ok? Que al final diga, Cristian, tenés tanto porcentaje de peso, tu sexo es masculino, tu altura es tal, y por ejemplo estás en un índice promedio de peso. ¿Ok? Entonces quiero que nosotros nos metamos a rollo con eso. Podemos hacer cuantas clases queramos. ¿Ok? La idea es eso, de definir qué vamos a hacer como práctica.
Entonces, como práctica es básicamente ingresar información, ¿verdad? Según lo que requerimos, ¿verdad? En base a la persona, ¿ok? Y mostrar la información, básicamente, de cada uno de las cosas que nosotros vamos ingresando. ¿Sí? Si metemos la edad, si metemos el sexo, el peso o la altura, entonces al final mostrar toda esa información, ya sea en un cuadro de diálogo o ya sea en salida. ¿Estamos de acuerdo en lo de la práctica? Ya que están por aquí todos, ¿sí? ¿Están de acuerdo en lo que se quiere hacer? Entonces, vale, vamos a programar esto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Nosotros, pues simplemente vamos a escribir, ¿ok? Vamos a escribir código a lo loco. Vamos a hacer esa práctica. Vamos a proyectito nuevo. Yo lo voy a hacer en NetBeans. Puedo hacerlo en Eclipse, puedo hacerlo en otra aplicación. Ustedes no hay ningún problema. ¿Okay? Con la que más se sientan cómodos. Yo le voy a poner, por ejemplo, cálculo. Cálculo. Voy a poner cálculo de persona. Voy a poner acá. Persona. Ok, entonces, ¿cuál va a ser la idea? Como les digo, tener una clase persona, ok, para que dentro de acá solo lo mandemos a llamar, ok. Entonces, aquí voy a llamar una clase persona. Esto creo que ya todos lo saben. Ponemos una clase persona, lo pueden programar en inglés o en español, no hay ningún problema. Eso va a depender de cómo ustedes vayan, pues obviamente programando, ¿no? Su estilo de programación. ¿Ok? Algo interesante, chicos, es que yo puedo, como les comenté la vez pasada, insertar código, ¿verdad? Si yo quiero un constructor, pues yo lo genero básicamente sin necesidad de tanta cosa. ¿Ok? Puedo generar, ¿ok? Puedo generar las variables. Primeramente yo voy a generar las variables en esa persona para empezar después a hacer los métodos. ¿Ok? Primero son las variables. Entonces voy a requerir, las voy a declarar como privadas, ustedes pueden declarar como públicas, no hay ningún problema, para ir variando un poquito. ¿Ok? Yo voy a requerir, por ejemplo, que esa persona tenga un nombre. ¿Ok? Espero que me vayan siguiendo. ¿Vale? Tenga un nombre, tenga, por ejemplo, una edad. ¿Ok? Una edad. Int, voy a ponerla acá. Int en minúscula. Edad. ¿Ok? ¿Qué más, chicos? Una identidad. Le ponemos una identidad. Ustedes son los dueños de la clase. Vamos a ponerle una identidad. Ok, una identidad. Ok, además de la identidad, ¿qué otras cosas dijimos, chicos? A ver, para ir reforzando todo esto. Vamos a poner el private, vamos a poner como chart, vamos a poner el sexo. Ok, vamos a poner el sexo y vamos a poner, aquí es chart. Aquí estamos bien. Vamos a ver, es chart, ahí está, me comí la T. Ahí estamos. Y tenemos sexo, el peso y la altura, ¿verdad? Creo que con eso nos vamos, ¿verdad, chicos? Private, por ejemplo, voy a poner el peso en double. ¿Por qué? Porque yo puedo tener, si lo quiero en libras o en kilos. Eso va a depender de lo que ustedes quieran ingresar. Yo lo voy a poner en double. Le voy a poner aquí el peso. Ok, perfecto. Y voy a poner como private también la parte de double. Es lo malo de que Java es un poquito sensible a mayúsculas y minúsculas. Entonces, si nosotros ponemos en mayúscula algo, pues nos va a generar un error. Este es double y aquí ponemos la altura. Ok, perfecto. Y hasta aquí vamos súper bien. Entonces ya tenemos lo básico. ¿Ok? ¿Cómo si la fecha de ingreso? No para un gimnasio, sino para calcular básicamente la información de una persona. ¿Ok? Sí.
Sí, 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 no, no nos metamos no nos metamos, sí, 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 no, ahorita solo queremos, como les digo, aprovechar todos estos datos, pero podemos meter, por ejemplo, algunos datos estáticos, por ejemplo, si es sexo, podemos definirlo como hombre, mujer, por ejemplo, el peso ideal, dejarlo como un valor, etcétera, ¿ok? Estas cosas, chicos, estos valores, por ejemplo, estos valores son, esos si ustedes se fijan, son privados. Este es el tipo de accesor, ¿ok? Y básicamente lo que estamos haciendo acá, chicos, es eh, diciéndole al sistema que me dejen en espacio de memoria estos valores, ¿ok? Que hasta el momento no he definido, ¿ok? Porque no estamos asignándole ningún valor. ¿Cómo sería en todo caso si los queremos definir? ¿Ok? Por ejemplo, vamos a definir, por ejemplo, no sé, el peso ideal, por ejemplo. El peso ideal lo voy a dejar como público. ¿Por qué? Porque vamos a manipularlo en algunos métodos. Entonces, por eso lo voy a dejar público. Ok, por ejemplo, el peso. Voy a ponerle aquí peso. Peso ideal. Entonces acá el peso ideal, por ejemplo, voy a dejarlo en cero, ¿ok? Para eso que se pueda modelar también, ¿ok? Y por ejemplo acá, si nosotros tenemos, voy a copiar esto mismo, nada más que va a ser, por ejemplo, 1 en caso de que esa persona tenga, por ejemplo, sobrepeso para ir modelando esto. Okay, recordemos que no estamos inventando todo esto. Okay, la idea es que podamos calcular todos estos valores. Y también podemos definir obviamente el sexo, ¿verdad? Si es H o M o como ustedes quieran, para masculino o femenino, como ustedes mejor lo quieran. ¿Ok? Entonces, perfecto, ya tengo mis variables y tengo definido pues algunos datos que voy a ocupar referente a esto. La altura pues no es algo que se modele tanto, básicamente eso, ¿ok? El peso, la altura, que son los valores que pues quiero modelar, ¿ok? Y otra cosa muy importante es que yo puedo al constructor meterle los parámetros que quiero que también modele, ¿verdad? Si yo quiero modelar, por ejemplo, el peso ideal o la definición de, por ejemplo, el sexo o cosas así, pues yo lo puedo ya definir totalmente, ¿no? Eso ya va a depender de los valores que yo le quiera asignar. ¿Ok? Para que no haya, no haya una confusión. ¿Vale? En este caso, pues yo lo voy a dejar así, tal cual. Ya si lo podemos modelar, no hay ningún problema. ¿Ok? Ya si lo podemos modelar más adelante, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, ¿qué otra cosa importante hay aquí? ¿Ok? Yo les comentaba de que este constructor, ¿cómo sé que es un constructor primeramente? ¿Por qué? Porque se llama persona y esa persona, chequense, es igual que el nombre de mi clase principal. Por lo tanto, ¿para qué me sirve este constructor? Para llevar y traer. ¿Ok? Si yo defino algo dentro de estos parámetros, recuerden que aquí van los parámetros. ¿Ok? ¿Qué significa esto, Cristian? Que si yo meto alguno de estos parámetros acá, de estos datos que están acá, eso me limita a mí al momento de crear el objeto. Me dice, mira, no te voy a dejar crear el objeto sin que antes me des un nombre, una edad, un sexo, lo que sea. ¿Ok? Ingresémoslo para que podamos todos pues entender esa parte. Por ejemplo, string va a ser nombre. Voy a acomodar bien porque estoy aquí un poquito incómodo. Va a ser nombre. Ok. Voy a poner una edad. Ok. Y char. Voy a dejarlo como sexo. Ok. Perfecto. Y ahí estamos bien. Nombre por aquí.
¿Ok? Para que el compilador entienda de que estos valores son diferentes a estos que vamos a ingresar, tenemos que ponerle el dis, por ejemplo. ¿Ok? El dis, ya saben ustedes, ¿verdad? Dis.nombre y así sucesivamente. ¿Ok? Hay una forma también que ustedes pueden utilizar solamente haciendo esto. Sí, creo que aquí lo puede resolver. Por ejemplo, el nombre. Por ejemplo, la edad y sexo, que fue lo que manejamos, ¿no? Y sexo. Perdón. Ok, ahí está. Entonces aquí este es edad. Este es nombre. Ahí está. Entonces, esto, chicos, es lo mismo que nosotros hagamos esto. This. Esto es lo mismo que nosotros hagamos dis.nombre. Ok, va a ser igual a nombre. Ok, esto es lo mismo que esto, nada más que en resumido, para que aprendan algo también hoy. Ok, esto, chicos, es lo mismo que yo tenga esto de aquí, nada más que en una sola variable. Ok, no voy a poner esto, lo pueden hacer así de las dos maneras. Aquí sería edad. Ok, edad igual a edad. Ok, pero en vez de hacerlo en 3 líneas de código, lo hice en una. Ok, esto es lo mismo que hagamos esto y aquí sexo igual a sexo. Ok, es lo mismo. Esto, chicos, es lo mismo que esto. Ok, para que no se asusten por ahí. Ok, solo es una manera de poderlo visualizar. Ok, como les digo, ustedes pueden hacerlo como ustedes gusten. ¿Vale? La idea es que podamos aprender siempre alguito. Si yo quiero, chicos, yo puedo también sobrecargar un constructor, que lo vamos a ver más adelante. ¿Qué significa esto, Cristian? Que, por ejemplo, si... Bueno, aquí tenemos este errorcito por aquí. ¿Ok? ¿Qué significa eso, Cristian? Que, por ejemplo, yo puedo tener este mismo constructor, ¿ok? Pero la diferencia es que va a cambiar los tipos de parámetros. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a cambiar acá? Por ejemplo, yo puedo quitar esto de aquí. ¿Ok? Y lo voy a pegar acá. Pero otra cosa muy importante es que para que sea un constructor sobrecargado, tengo que ponerle más parámetros. ¿Ok? Esto es algo que tienen que aprender más adelante también. Para que, por ejemplo, el peso. Voy a poner double. Voy a poner el peso. Y voy a poner aquí double. Voy a poner altura. ¿Ok? Entonces acá ponemos lo siguiente, ¿verdad? Dis.peso así igual a peso. ¿Ok? Ya les voy a explicar esto. Dis.altura va a ser igual a altura. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa esto? Que yo puedo modelar, ¿ok? Yo puedo modelar mis valores como mejor lo considere. ¿Ok? Como mejor lo considere. ¿Por qué me sale un error acá? Porque aquí tengo que especificar esos valores que yo tengo dentro de mis parámetros. ¿Ok? Para que sean iguales. ¿Ok? Por eso es que me sale ese error. Entonces, eso significa que yo tengo un método sobrecargado. ¿Por qué? Porque en una lleva solamente 3 datos y en la otra lleva los demás valores. Y con eso resolvemos estos métodos sobrecargados. Lo vamos a ver más adelante. Ustedes no se preocupen. ¿Ok? Algo bien interesante, chicos, es que dentro de estos métodos yo puedo meter también otro método interno. ¿Ok? Por ejemplo, si aquí tuviéramos para comprobar la edad o para generar un ID o algo así, entonces yo puedo meter un método, ¿ok? Puedo meter un método dentro de este constructor, ¿ok? Recuerden que este constructor también es un método especial, ¿ok? Nada más que pues tiene su llamado,
¿Ok? No pasa nada si lo dejamos así. La idea, como les digo, es seguir aprendiendo. ¿Vale? Para que ustedes entiendan todo, en qué consiste todo esto. ¿Ok? ¿Qué más podría mostrarles dentro de esta parte? Vamos a ver qué otras cosas podríamos manejar. Por ejemplo, si yo quiero, bueno, la parte de la comprobación del sexo, pues solamente es de poner una condición if, ¿verdad? Si, por ejemplo, si el sexo es H, que sea masculino, y si es si es H hombre, si es M mujer, por ejemplo. Bueno, pero mejor con la edad, con esa parte del sexo no nos metamos porque ustedes saben, ¿verdad? Es muy complicado. ¿Ok? Donde podemos sí meter, por ejemplo, una parte de un método, por ejemplo, que nos calcule una entidad, lo podemos modelar de muchas maneras, ¿verdad? Si nosotros no lo queremos realmente generar directamente con algún nombre o algún valor, nosotros perfectamente lo podemos modelar. No sé si quieren que lo modelemos, es un valor pequeño. Okay, para ver si ustedes pueden, como les digo, modelar valores numéricos. ¿Cómo sería modelar números, chicos, acá? Por ejemplo, chequense, aquí cierra mi método, ¿ok? ¿Cómo sería, por ejemplo, generar un DNI, por ejemplo, una entidad? Nosotros lo podemos generar de muchas maneras. Por ejemplo, voy a hacer un private acá. Void, aquí voy a generar un ID. Generar ID. Voy a hacerlo como método. ¿Ok? Ya les voy a explicar por qué lo generé, ya lo hice privado. ¿Ok? Lo puedo hacer público perfectamente. ¿Ok? Y otra cosa que quiero que aprendan es a poder ver las variables como, por ejemplo, como estáticas, como final, por ejemplo, que es un valor que van a ver más adelante. Si yo quiero declarar una variable como final, significa que no va a ser modificada en el transcurso obviamente del programa. Voy a poner una variable solamente para probar, solo para explicar este div, por ejemplo, que va a dividir entre 23, por ejemplo. Entonces, y otra cosa, vamos a generar un número, ¿verdad? También, ¿verdad? La identidad tiene 8 dígitos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Podemos utilizar también operadores matemáticos, ¿ok? También podemos generar valores de tipo random, ya que lo miramos, ¿ok? Podemos hacer miles de cosas en la programación, entonces de tener un poquito de creatividad y pues de saberlo implementar, ¿ok? La idea es que nosotros, pues, como les comento, podamos hacer una serie de combinaciones. Ya se nos va a hacer muy larguito la clase, pero lo importante es aprender aquí, ¿ok? Aprender ciertas cositas, ciertos truquitos. Entonces, por ejemplo, para generar un número aleatorio, lo que tenemos que hacer es generar un número random y especificarle, darle un parámetro de dónde a dónde tenemos que meterle los valores. Y ese valor obviamente viene ingresándose en una variable. ¿Ok? Entonces, recuerden que aquí es un número. Voy a ponerle ID. Esa es una variable. ¿Ok? Dentro de esa variable yo le voy a decir de que me almacene un número entero. Bueno, antes de esto voy a poner la librería, por ejemplo, mat. Punto. Vamos a poner y aquí vamos a poner no el peso, sino que vamos a poner el mat punto y vamos a utilizar el que ya conocen ustedes, el random. ¿Ok? ¿Esto para qué? Para que nos pueda generar un valor aleatorio entre los números que queramos, ¿no? Creo que todos ya se acuerdan de esto. Y acá pues obviamente ponemos el valor que queremos ingresar. Yo le voy a poner 2, aquí punto y coma al final para que no dé un error.
Y en esta parte, pues nosotros modelamos los 8 dígitos. Yo le voy a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, y este menos, le voy a poner lo mismo para que me lo genere desde ahí. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Y acá, pues que lo vaya incrementando aún más. Aquí vamos a ponerlo, eso lo vamos a borrar. Ok. Y acá sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Y hace falta algo acá. Voy a ponerlo, lo voy a castear a que todo esto me tire un valor entero. Ok, int. Ok, recuerden que para castear, y voy a cerrar acá. Creo que ahí está. Entonces, este int que está acá significa de que todo lo que yo tenga acá me lo va a castear a un solo valor, ok, de 8 dígitos. Pero, chicos, si yo quiero dividir ese valor, voy a hacerlo así para que lo entiendan un poquito. Si yo quiero dividir ese valor entero, ok, voy a poner mi valor, ok, va a ser igual a ¿qué, chicos? A mi número de identidad, ok, va a ser igual a esto. Ok, menos nuestro número de identidad. Uy, perdón. Número de identidad dividido entre el div que tengo por ahí, que es 23, por div. Ok, para que esto nos vaya a dar, aquí solo estamos generando los números de 8 dígitos, básicamente acá. Ok, eso es lo que estamos haciendo. Y después vamos a calcular, por ejemplo, la letra del DNI, por ejemplo, de identidad. Eso es otra cosa. Aquí solamente hacemos aquí lo que estamos haciendo, en este apartado de acá, lo voy a explicar aquí, en base a comentarios, para que lo vayan aprendiendo todos. Aquí estamos generando un número de 8 dígitos. 8 dígitos de forma aleatoria, obviamente, ¿verdad? Ok, aleatoria. Y después en este apartado, pues obviamente aquí podemos calcular las letras que puedan acompañar ese ID, ¿verdad? La letra. Es solamente tener un chart y, por ejemplo, la letra va a ser igual a... voy a poner aquí... La idea es que podamos... si nosotros tenemos una letra, déjenme pensar cómo podríamos hacer eso. Si podríamos solamente generar un valor, ¿no? Si solamente ingresáramos un valor. Porque podríamos ingresar también esa letra, ¿no? Sí, porque podría ser que aquí, en este chart, pues que siempre me confundo, es chart, así. Aquí lo que podemos hacer, chicos, básicamente para fumarnos un poquito este código es hacer un método que ese método traiga valores, ¿no? Traiga valores, ¿sí? Entonces podría ser así. Voy a cerrar esto aquí y acá puede ser, por ejemplo, un private char y aquí va a ser un generador de letras. Y aquí podemos meter lo que va a ser la cantidad de letras que queremos que lleve, ¿no? Aquí va a ser int, aquí voy a meter el valor. Vamos a ver si lo puede meter. Aquí vamos a dejarlo así. Y aquí vamos a meter dentro de este método un arreglo. Ya vamos a ver lo que es un arreglo, solo para hacer la prueba de que podamos meter valores. Vamos a meter la... voy a copiar cada una de estas, solo voy a hacer con unas primeras letras, a modo de ejemplo.
Este es B. Este es C. D. Y ahí está bien. Entonces, ya tenemos esto por aquí. Aquí falta el punto y coma. Ok, y básicamente ahí tenemos nuestro generador de letras. Pero otra cosa muy importante, aquí nos hace falta, por eso está el error. El return nos hace falta por acá. Ok, y aquí vamos a retornar las letras, ¿no? Ok, entonces, pero también nos hace falta algo. Nos hace falta meter este valor, creo yo. Este valor que va a dividirlos. Entonces acá vamos a meter un entero. Valor. Y aquí vamos a meter el valor. Ahí está. Y ahí estamos listos. Ok, ahí estamos listos. Ahora solo acá para calcular la letra. Aquí solamente mandamos a llamar el chart. Las letras de ID. Del ID. Vamos a aquí. Y aquí vamos a generador de letras. Y aquí vamos a meter el valor. Ok, ya con eso creo que estamos chill. Ok, entonces básicamente eso. Ok, básicamente eso. Podemos pasar un ID a un tipo string también, ¿verdad? Creo que aquí no ocupamos un método. Ok, creo que aquí no ocupamos un método como tal. Solamente utilizar un valor. Pero sí creo que no ocupamos un valor como tal, ¿no? Solo pasárselo, ¿verdad? Si se lo queremos pasar, por ejemplo, a la identidad, ¿cómo sería? Sería, por ejemplo, identidad, que es esta variable que pusimos acá, ¿verdad? A la identidad se le pasamos todos esos valores. Va a ser igual a, por ejemplo, integer. Vamos a ver. Integer. Punto. Aquí vamos a utilizar este toString. Ok, para extraer ese número. De acá. Para meter ese valor. Ok. Aquí estamos metiendo este valor. Ok. Más agregarle aquí ¿verdad? Las letras que acabamos de generar. Ok. Y con eso ya tenemos el ID, ¿no? Sí. No sé si me estoy dando a entender. ¿Y qué error tenemos acá? Ok. Integer.toString. Ok. Sí, es este valor que estamos llamando. No es necesario, creo que no es necesario crear ese toString. Num más letra. Ok, aquí lo que estamos haciendo, chicos, es pasando el DNI a string, básicamente, ¿verdad? Ese ID, obviamente, a string, ¿verdad? Entonces, lo estamos haciendo aquí en este espacio. Ok, por eso es que, de hecho, no nos tiene que tirar ningún error, ¿no? No nos tiene que tirar ningún error acá. Vamos a ver qué error nos tira acá. Si es ahí, no. Creo que es en toString. No lo he definido todavía. Set. Ok, bueno, no se preocupe. Ya vamos a ver por qué nos tira ese error ahí. Voy a comentar por mientras vamos a pensar que nos tira error ahí. Y vamos a generar otro método, chicos. Otro método. Hola.
¿En qué? Arriba, al principio, Ajá. ahí que ponemos privado y no tendría que ser string si lo vamos a pasar para string. ¿O no? Identidad. Aquí en entidad. No, esta identidad no. Recuerden que la identidad es un valor numérico, ¿no? Entonces por eso lo declaré como entero. Si fuera un valor de tipo, de tipo cadena, entonces sí tendríamos que prenderlo como string. No sé si esa es la pregunta que me está haciendo. Sí, pero es inconocible. Entonces, bueno, no sé. Sí, no, no se preocupen. Ya les voy a pasar este código para que ustedes lo practiquen también. Y pues básicamente nos estamos metiendo mucho a rollo, la verdad. Pero la idea es divertirnos. Creo que cuando uno agarra todos estos conceptos, empieza a generar muchas cosas. Pero espero no estarlos confundiendo también, ¿verdad? La idea es que aprendamos a utilizar todos estos conceptos pequeños que hemos visto hasta ahora y aplicarlos en un todo para que miren que se puede, ¿vale? Se puede hacer perfectamente. Em, Voy a hacerlo mejor compacto, ¿ok? Compacto. Y si tenemos que agregar algo, agregamos algo al final. Pero por lo menos los métodos básicos quiero que los vayamos manejando. Si no, los metemos manualmente. Ok, por ejemplo, voy a hacer un método público en esta parte de aquí para el cálculo del índice de la masa corporal, por ejemplo. Ok, que ese es uno de los que nos interesa. El cálculo del índice de la masa corporal. Ok, corporal. Entonces voy a hacer un método que ese método me va a retornar un valor, ¿ok? Por eso es que le pongo a este método int, ¿ok? Porque va a ser un valor entero lo que quiero que me retorne ese cálculo. Entonces ese método le vamos a poner cálculo de IMC, le voy a poner para el cálculo del índice de masa corporal. Ok, entonces damos aquí y con esto ya tengo un método. Ahora, lo voy a hacer simple, no nos vamos no nos vamos a extralimitar. ¿Ok? Entonces, básicamente aquí lo que vamos a calcular es el peso primero de la persona, ¿verdad? El peso. Lo puse público porque obviamente lo vamos a manejar también en el método principal, así que por eso lo puse público, para que no nos tire problemas después. Entonces, aquí lo vamos a calcular el peso, calcular el peso de la persona. Ok, perfecto. Entonces acá básicamente lo que tenemos que hacer, déjeme ver por qué me tira este error aquí. ¿Qué pasó? ¿Por qué me tira este error aquí? Ah, ok, tengo que poner return. Eso no se preocupen, eso sí ya sé por qué. Obviamente es un valor entero, por lo tanto obviamente nos va a exigir ese return al final. Entonces voy a calcularlo aquí con un double, ese cálculo, porque obviamente el resultado lo manejamos en doubles. Entonces voy a poner aquí una variable. El peso, voy a ponerle peso así. Va a ser igual que es el peso actual, ¿verdad? Voy a ponerle igual al peso. Ok, que nosotros ingresamos. Entre. Voy a utilizar una función matemática para calcular ya que estamos viendo partes matemáticas también. Con el mat, recordemos que el mat nos ayuda a nosotros a traer funciones matemáticas, por ejemplo el POW para la potencia o cosas así, pues ese nos sirve bastante. Punto. Creo que es así. POW. Así está. Entonces miren, en esa parte de ahí, lo que yo quiero básicamente es la altura. La altura. ¿Verdad? Y aquí el peso le voy a poner 2. Le voy a poner 2 por mientras, solo para hacer una prueba. ¿Ok? Entonces, básicamente tenemos eso. Y ahora vamos a calcular ya tenemos el peso actual de la persona. Ahora, vamos a meter un ciclo if, para que vean que sí se puede meter también ciclos if dentro de un método. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir así? Por ejemplo, que el peso esté en un rango, por ejemplo. Yo le voy a poner entre 20 y 25 o 20 y 50, como ustedes quieran poner, solamente para dar a entender de que
hay un peso y tenemos que estar dentro de ese rango, ¿ok? ¿Cómo lo podemos definir, verdad? Si está en peso ideal o si está en sobrepeso, ¿verdad? Que ustedes van a definir esos rangos, ¿ok? Yo me los voy a inventar. Por ejemplo, si el peso actual, ¿verdad? El que calculamos es mayor, por ejemplo, que mayor o igual que 60 kilos, creo, no sé, 60. Voy a poner 20 porque creo que es el peso mínimo, creo yo. Ok, y el peso actual sea menor o igual que 30, le voy a poner acá. Entonces, ojo acá chicos, chequense, miren, si yo veo esto, pues no lo miro tan bonito. Yo les recomiendo que ustedes lo metan mejor entre paréntesis todo. Ok, entre paréntesis. ¿Por qué? Porque esto me define una condición. Y esto otro es mi otra condición. Entonces ahí estamos aplicando lo que estamos viendo en clase. Ok, entonces esta parte de aquí pues ya tengo mis dos condiciones evaluadas con un operador lógico. Ok, entonces estoy evaluando esta. Y el resultado es una expresión matemática. Ok, entonces acá va a ser pues return, vamos a poner un return, podemos mandar a imprimir también, ¿verdad? Algo también acá si queremos, ¿verdad? Además de por ejemplo, un print, podemos mandar algo a imprimir en pantalla. Ok, por ejemplo, peso y tiene un peso ideal o algo así. Tiene un peso ideal, por ejemplo. Ok, o simplemente, pues, mandar a llamar una variable que se llame peso ideal, no sé. Eh, podemos poner una variable aquí arriba que diga peso ideal, ok, podemos mandar a llamar a si no nos queremos complicar la vida, ok, y ahí está. Ese es el valor, ok, que sería que podría imprimir, ok. En caso de que nosotros quisiéramos mandar a meter un valor, ok, lo hacemos de esa manera. Entonces, después de esto, ¿qué sigue? Un else. ¿Ok? Si yo tengo otra condición, sería un else if. ¿Ok? Un else if. Miren, básicamente eso. Y por último acá sería un else para cerrar. ¿Ok? En caso de que no se cumpla esta, pues va a evaluar esta parte de aquí. Por ejemplo, si el peso ideal que nosotros queremos manejar, por ejemplo, si el peso vamos a poner si el peso actual es menor que, no sé, que 20. Creo que ahí sí estaría como bien flaco, ¿va? Sí, va. Si no, vamos a poner, si no, para que no nos confundamos, mejor pongámoslo un else de un solo. ¿Ok? Un else y ahí estaremos bien. Este cierra acá. Este abre aquí. Si no está en ese rango, pues está en un sobrepeso. Le vamos a poner un salt. Tiene sobrepeso. Yo creo que yo tengo sobrepeso también, pero es por tanto trabajo, chicos. Y no hacer ejercicio. Un return. Y aquí le vamos a poner sobrepeso. Y ahí está. Que esta variable pues es la que nosotros definimos acá. Ok, ahí solo para hacer entender un poquito, ¿verdad? La parte. Ustedes pueden seguir obviamente metiendo tantos métodos como ustedes quieran, ¿no? ¿Por qué me sale un error acá? Y vamos a ver. Return. Ok. Vamos a ver por qué tiré ese error ahí. No tendría que tirar ese error ahí. Ok, vamos a quitar esto para ver si es por eso. No. Ok.
Estamos bien. Este cierra aquí. Ok, este cierra aquí. Estamos bien ahí. Vamos a ver por qué nos tira ese error ahí. Vamos a comentar. Nos tiran este error. Este aquí, if. Vamos a ver por qué nos tira este error acá. Es mayor o igual aquí. Ese error. Es que lo que le digo, que ustedes tienen que estar chequeándose. Porque un espacio o una coma, eso les va a generar un error. Entonces tienen que tener mucho cuidado por ahí. Pero ahí estamos cheques. Ahí ya estamos cheques porque no nos tiene ningún error. Perfecto. Ustedes pueden hacer, chicos, como les comento, tantos valores como ustedes quieran. ¿Ok? Voy a hacer los últimos dos para ir imprimiendo y poder ir concluyendo con la clase, ya que nos extendimos un poquito. Ya les robé parte de su tiempo con la práctica. Ok, este que está acá, chicos, tengan mucho cuidado porque este cierra aquí arriba. Ok, este cierra a este método. Si ustedes se fijan, se tinta en amarillo para saber ustedes en dónde están posicionados. Voy a hacer dos métodos simples, ¿ok? El de toString, que es el que nos hace falta, que es el que les voy a enseñar. Y, por ejemplo, este público, que es para, por ejemplo, si ustedes quieren calcular la edad, por ejemplo. Vamos a poner la edad que sea booleana. Vamos a poner, por ejemplo, si es mayor que edad. Mayor, para ir reforzando esa parte de los if. Mayor de edad. Entonces acá pues simplemente nosotros acá lo que hacemos es mandar a llamar, por ejemplo, boolean, por ejemplo es mayor igual false. Yo puedo aquí hacer una variable sencillo acá. Recuerden que obviamente como es un valor booleano, siempre cuando definimos un valor directamente, que es un método que nos va a retornar siempre algo. Si no, si es public void, por ejemplo, no es necesario llevar el return. Pero si lo definimos con public int, public string, public void, public boolean, por ejemplo, entonces sí tenemos que poner obligatoriamente el return. Entonces acá voy a poner un if, y si por ejemplo la edad que nosotros ingresemos sea mayor o igual que 18, entonces acá vamos a mandar un mensaje que es mayor. En este caso, en la variable que pusimos acá arriba, mayor, va a ser igual a true. ¿Ok? Y si no, pues nos va a retornar un return, un mayor. Vamos a poner aquí mayor. Eso es lo que nos va a retornar. Y básicamente aquí calculamos en dos pasitos pues el cálculo de la edad. Obviamente que si es menor que esto, pues obviamente va a tirar el falso. Ok, entonces el método toString, chicos, que le estaba comentando al compañero antes de cerrar la clase, es lo siguiente. Chequense, miren, este método toString, miren, lo voy a generar para que miren qué interesante está esto. Voy a insertar código y toString. Entonces, chequense, esta parte es súper épica. ¿Por qué? Porque en ese toString, chicos, me dice a mí qué valores quiero yo retornar. ¿Ok? ¿Qué valores quiero yo retornar dependiendo de lo que yo genere? ¿Ok? Y pues estos son los datos que pues yo los puedo generar todos o solamente pues los que yo quiero marcar, que son los que yo quiero obviamente obtener, ¿verdad? Esto me lo genera en un return. Ya van a ver qué interesante. A mí no me gusta cómo lo visualiza así, ¿ok? Yo por lo general me gusta verlos, este return, por ejemplo, que es la parte de la... Aquí va como, por ejemplo, un mensaje. ¿Ok? Con cada coma yo doy un enter y estos son los valores que me va a ir generando. ¿Ok? La identidad, el sexo, el peso, ¿ok? La altura, etcétera. ¿Ok? Estos son, este es el método toString que les estaba comentando, que nos permite a nosotros
envolver todos estos datos y básicamente mandarlos a llamar. Obviamente yo puedo hacer muchas cosas con ese método toString también, ¿vale? Yo puedo meter cualquier otro valor o cualquier otra referencia en la parte superior. No nos vamos a meter de rollo más con este toString, solamente es que es el llamado de mis valores de mi objeto. Lo podríamos ver así para que ustedes se lo aprendan y pues lo apliquen en cada vez que ustedes quieran aplicarlo. ¿Vale? Yo no me voy a meter más a rollo. Otra cosa, chicos, si ustedes quieren generar sus métodos getIdSetters, para si ustedes quieren meter valores directamente, lo pueden hacer aquí. Clic derecho, insertar código y getter and setters. Miren acá, esta parte de aquí. Y yo les puedo decir que yo quiero todos esos valores. Miren, ojo acá, no están incluidos los valores que ya definimos, ¿ok? Entonces yo los puedo generar. Yo recomiendo que los generemos hasta el final, ¿ok? Yo lo recomiendo que los generemos hasta el final para que en un dado caso, pues ya los corrijamos. Si ustedes se fijaron, primero están los métodos importantes que yo quiero, ¿ok? Los métodos que yo quiero manejar están al principio. Ok, y aquí en el cálculo dejamos algo pendiente aquí. Creo que aquí no nos tiene que generar ningún error porque ya hicimos este toString. A ver, ¿qué error nos tira acá? Bueno, ahí no nos tendría que tirar ningún error porque ya está generado el método toString. Entonces, ahí sí me parece raro ese error. Tengo mis duditas todavía. Yo creo que yo hice otra variable, ¿verdad? Ajá. Era como un string normal porque estamos haciendo un string o un int, entonces creo que Integer, sí, tiene razón. Por ejemplo, sería, si yo lo dejo int, vamos a ver, si yo lo dejo como numId, no, sería, si solo lo dejo así, toString, ajá, numId, ok, si yo lo dejo simplemente así, ahí tendría que darme también, porque estoy anexando este valor con el el valor generado, obviamente, ¿no? El número generado. Lo vamos a dejar así para ver si ese fue mi error, ¿ok? El toString creo que estaba un poquito de más, pero vamos a ver si nos corre ahí. Cheque, hasta ahorita no tenemos ningún problema con la clase persona, entonces vamos a guardar, bueno, yo guardo siempre con control S. Y me voy a la parte de lo más interesante, que es el empaquetado, obviamente, ¿no? Donde ocupamos hacer la magia. No sé cómo ustedes que les gustaría mostrar los resultados, chicos, si con Option Pane o con Scanner. Creo que con el Option Pane es más sencillo, no es tan complicado como el escáner. Además de que el escáner vamos a ver resultados dentro de la consola, ¿no? Vamos a tener que escribir los datos. Miren, me fijé uno en el chat que utilizó Option Pane y me fijé que les quedó bien. Entonces vamos a practicar más ese Option Pane. ¿Les parece bien? Si les parece bien, pongan uno que en el chat todos. No les no les interesa aprender Option Pane. No, básicamente solo es de poner, mandar a llamar los valores, ¿no? Es solamente eso, ¿no? De mandar a llamar los valores con mensajes de diálogo, ¿no? Si yo, por ejemplo, si yo quiero llamar un nombre, pues solamente pongo string, nombre, ok, nombre, y aquí voy a llamar a Option Pane, ok, punto, show input dialog, ok, y aquí vamos a poner los valores, ok, donde dice acá, vamos a decir, por ejemplo, introduce el nombre o ingrese el nombre, ok, y básicamente eso es lo que estamos tratando de hacer, ¿no? Y aquí al final, pues punto y coma. Eso es todo lo que estamos haciendo. Aquí podemos meter la edad, podemos meter el sexo, el peso, la altura, todos los valores que queramos nosotros ingresar, pues básicamente los podemos meter. Ahora, ¿qué pasa acá? Aquí solamente estamos metiendo, ojo acá, voy a importar mi librería de Option Pane porque si no nos va a tener un error.
Aquí lo voy a importar. Remove, nombre, no, ¿por qué me sirve ese error? Tendría que mandarme a imprimir. Ya lo hizo aquí, miren, ya lo hizo automáticamente acá el Hop Champagne, así que ustedes solamente pues ponen esto y automáticamente ya les importa, ¿verdad? La librería del Hop Champagne. Ahora, este es muy importante, ¿ok? Porque sin esta librería no les va a funcionar esta parte de aquí. Y esto lo hacen con todas las variables que ustedes quieran mostrar la información, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería... por ejemplo, acá introduce una edad. Introduce una edad. ¿Ok? Y aquí, por ejemplo, meteríamos esa edad, ¿no? Int edad va a ser igual a integer punto. Recuerden eso, cuando hablamos de valores de tipo es que siempre me equivoco aquí, aquí integer, así, siempre me equivoco. Y aquí pues ponemos punto parse int, ok, y aquí ponemos el valor de, aquí vamos a poner el valor de, que es obviamente la edad. Vamos a poner aquí edad. Ahí estamos. Y cerramos con punto y coma. Perfecto, entonces ahí estamos. No, pero que aquí le puse edad igual. Entonces aquí sería otro nombre. Este sería... vamos a ponerle text edad, para que se diferencie entre uno y otro. Y aquí, ahí sí. Entonces, y así sucesivamente con si ustedes quieren ponerle el sexo, el peso. Bueno, vamos a poner el peso, que es el que calculamos también. Aquí le vamos a poner el peso. Ok. Peso. El peso, ok, y el peso también es un valor numérico, entonces obviamente se hace lo mismo que acá. Acá no, ¿por qué? Porque acá es tipo texto. Creo que ya lo manejan ustedes eso a la perfección. Entonces acá ingresa el peso, ok, y acá hacemos lo mismo. Okay, aquí ponemos, en este caso si es peso, es double. Ok, para recordarles, double va a ser igual a peso, va a ser igual a, bueno, aquí sería peso igual a double, ¿verdad, chicos? Double.parse double, ¿verdad? Double punto parse, que es parse double, ahí está, y aquí sería texto peso, ahí está, cheque. Y así sucesivamente con lo demás. Aquí sería ingrese, por ejemplo, la altura, ingrese la altura, ok, y aquí pues obviamente metemos, aquí sería text altura, ¿me siguen, chicos? ¿O los estoy confundiendo? ¿Me siguen todos? Sígueme, te sigo. ¿Sí? ¿Me siguen? Vale, perfecto. Pero vamos a no confundirlos. ¿Ok? Aquí ya solamente estamos imprimiendo, ¿verdad? Los valores, ¿no? Aquí solamente estamos obteniendo, ¿verdad? Los valores. Double, aquí le voy a poner altura. Ok, altura. Cheque. Y acá voy a ponerle double, lo mismo que arriba. Double. Punto. Parse double, ahí está. Y aquí sería altura. Texto, altura. Ahí estamos cheques. Entonces, aquí, chicos, básicamente lo que acabamos de hacer acá es básicamente ingresar la información en mensajes de diálogos, ¿ok?
Por ejemplo, sería bueno que validáramos con if también, si, por ejemplo, si ingresamos correctamente los valores, ¿no? Pero eso sería para otra clase. Ok, ya lo vamos a validar, porque si no nos agarra la noche. Entonces, aquí básicamente introducimos la edad, introducimos un peso, ingresamos la altura. Ok, y otra cosa importante. ¿Qué es lo importante de acá, chicos? A ver, ¿qué es lo importante? ¿Qué nos hace falta acá? Mandar a llamar la clase. Correcto, Gloria. Esa Gloria anda brutal, modo bestia, anda Gloria. Gloria anda... ¿Y cómo lo mandamos a llamar? A ver, ya que dijo que lo mandáramos a llamar, ¿cómo lo hacemos? A ver. Con el nombre de la clase. Ajá, pero ¿y cómo? Usted dícteme cómo se hace. A ver. Ajá. Ajá. Recuerden que estamos haciéndolo como objeto, ¿no? Primero, aquí pedimos, aquí voy a poner los comentarios, aquí pedimos la información, ¿no? Aquí pedimos la información. Y en esta parte ya empezamos a mandar a llamar los objetos, aunque los objetos al principio se llaman, pero en este caso no es tan relevante el orden, ¿verdad? Y acá, ¿verdad? Y aquí llamamos los objetos que tenemos. En este caso solamente tenemos uno, que es el objeto persona, que es la clase persona. Entonces, no, es con new. Recuerden, para hacer el llamado es con el new. Como nosotros tenemos, recuerden, hacemos persona va a ser igual a objeto persona, ¿ok? Objeto persona igual new, ¿ok? Persona. ¿Ok? Persona. ¿Vale? Y de esta manera nosotros llamamos a este objeto. Este objeto es esta clase. Pero recuerden algo muy importante. Nosotros tenemos parámetros. Por lo tanto, si nosotros no hubiéramos puesto estos parámetros, no nos hubiera pedido, ¿verdad? Ese error no nos hubiera aparecido, que es este error. ¿Por qué aparece este error acá? Porque no le metimos los parámetros que nos pide él. Miren, aquí tenemos que poner un nombre, una edad y el sexo. Y aquí tenemos que poner el nombre, la edad y así sucesivamente. ¿Ok? Esto va a depender de cuántos métodos quiera yo hacer. O sea, cuántas cosas quiero mandar a llamar. En este caso, pues obviamente nos pide, obviamente el nombre. ¿Ok? Nos pide también, ¿qué más? La edad. Y en otro nos pide, creo que el sexo, ¿no? Entonces, esos son los valores que nos piden, ¿verdad? Entre uno y otro. Pero esta parte de aquí es, vamos a ver si nos pide, sí, el sexo, ¿no? Está el nombre, la edad. Miren, este para el primero, ¿no? Y para el segundo nos pide todos estos, ¿no? El peso, la altura. Ok, entonces hay que tener mucho cuidado cómo nosotros mandamos a llamar esto. Ok. Déjenme, veo aquí. Ahí está, miren, ahí está. Entonces sería el nombre, la edad y el sexo, ¿no? Y algo interesante es que el sexo, pues, se tiene que ir con comillas sencillas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un chart. ¿Ok? Estamos hablando de un chart. Miren, por eso es que nos sirve el error. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es un char, es un valor tipo carácter. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y si ustedes se fijan, este solamente hace referencia a este constructor. Pero yo puedo también hacer otro objeto que tenga toda esta otra información. ¿Ok? Eso es lo interesante de utilizar métodos constructores sobrecargados, que realmente vendría siendo también un tema que lo vamos a mirar más adelante, que se llama métodos sobrecargados. Por ejemplo, chequense esto. Puedo hacer persona, puedo hacer objeto persona 2, y acá asignarle
Miren, a persona. Y miren, aquí puedo mandar a llamar todos estos valores. Miren, el nombre, la edad, el peso, la altura. Ok, miren, todos esos valores los puedo mandar a llamar sin ningún problema. ¿Vale? Únicamente definiendo lo que yo voy a hacer. Miren, ahí está. Entonces, es la manera en cómo nosotros, obviamente, vamos a poder utilizar todos estos valores. Ahora bien, recuerden que acá también nosotros hicimos, en esta parte de persona, los métodos set. ¿Ok? Para que repasar todo eso. Acá hicimos los métodos set. Miren, set nombre, set sobrepeso. Todos estos valores nosotros los podemos ir rellenando también, ¿verdad? Por ejemplo, chequense si yo quiero. Voy a hacer solamente un ejemplo de ahí, si ustedes quieren hacer lo demás, pues no hay ningún problema. Ok, para que ustedes puedan aprovechar toda esta parte. Solamente voy a hacer uno. Por ejemplo acá, miren, si ustedes quieren, pueden hacer, ya que tenemos el objeto instanciado, podemos hacer objeto persona. Voy a hacer objeto persona 1. Ok, para hacerlo más fácil. Punto set. Miren, puedo meter tanto la altura, puedo meter un nombre. Ok, y aquí le puedo meter Cristian. Ok, aquí le puedo meter un nombre. Puedo meter objeto persona, punto set, la edad. Ok, no se vayan a burlar. Ya voy por los 30 también. Ok, aquí vamos a quitar esto. Aquí. Objeto persona, punto, set, por ejemplo, el peso. Ok, yo peso 100, lo voy a poner en libras. Voy a ponerlo en libras 200. Ahí está. Y voy a poner el peso, objeto persona, voy a poner la altura. No se burlen, soy chaparro. Set altura voy a poner acá. Y acá voy a poner, no sé, 1.70. Ahí está. Entonces, si ustedes se fijaron, pues yo puedo poner perfectamente estos valores. ¿Ok? Perfectamente los puedo meter, no hay ningún problema. ¿Ok? Entonces, ustedes pueden utilizar cualquier valor, ¿ok? Cualquier valor y créanme que les va a funcionar, ¿vale? Ustedes también pueden, otra cosa, pueden crear sus métodos, ¿ok? Sus métodos por aparte y eso les va a generar, por ejemplo, que ustedes llamen algún método por aparte, lo pueden llamar acá o pueden hacer, o sea, pueden hacer miles de cosas en la programación. ¿Qué es lo que quiero que ustedes hagan? Que ustedes prueben, ¿ok? Que ustedes prueben sus proyectos, ustedes mismos, ¿ok? ¿Qué pasa si yo calculo? Por ejemplo, acá pasa algo interesante, que todos estos métodos que yo hice no se van a mandar a llamar porque los tengo que instanciar, ¿ok? Por ejemplo, el nombre, la edad, ¿ok? Todas esas cosas solamente se están guardando en la variable, ¿no? Pero recuerden que tenemos que mandar a llamar. Aquí es el... Ok, aquí le voy a poner 30. 1.70. Ok, y miren, algo muy importante es que todavía tengo que mandar a llamar esos métodos. ¿Por qué? Porque si no, no voy a poder hacer nada, no los voy a poder utilizar. ¿Vale? Estos métodos que se encuentran acá. Ok, estos métodos. Ok, estos métodos tengo que mandarlos a llamar dentro de mi método principal. ¿Cómo? Como con el objeto. Ok, persona punto, cálculo MC, objeto persona punto, mayor de edad, objeto punto, toString y así. ¿Verdad? El nombre del objeto con el punto me mando a llamar cada uno de esos métodos para que me empiecen a funcionar. Si no, no voy a poder hacer nada.
¿vale? Esto es algo muy, muy, muy importante. ¿Qué es lo que quiero que nosotros hagamos? Que empecemos a trabajar en eso, ¿vale? En el llamado de esos métodos para que podamos obviamente mostrar los resultados finales y básicamente eso es todo, ¿no? No sé si hay preguntas hasta aquí para que podamos completar. Vamos a completar este ejercicio para no quitarle más tiempo. El día de mañana les voy a pasar este código para que ustedes hasta este momento repasen todo lo que hemos visto hasta el momento para que no se les haga una sola confusión en su mente, sino que repasemos y pues podamos practicar todo esto. No sé si hay preguntas hasta aquí, chicos. ¿Preguntas hasta aquí? Sobre la parte de los input dialog, ¿puedo directamente mandar un show input dialog al W o tengo que hacer siempre la variable string, asignarle JOP, o se lo puedo enviar directamente al W? Ah, sí, también se puede meter aquí, en ese string se puede meter este double directamente, sin hacerlo string. Solamente que aquí lo estamos parseando, ¿verdad? Como otra cosa muy importante, me imagino que usted se refiere a que como es un tipo de mensaje de diálogo, cambiar ese string por double, dice usted. Ah, ok, mire, si yo hago eso, ¿qué pasa? Mire, si yo hago esto, double, por eso es que quiero que ustedes practiquen también. Si yo hago esto, me tiro un error. Voy a comentar ¿ok? Voy a comentar Esto es un problema, ¿por qué? Porque recuerden que estos mensajes de diálogo, ¿ok? Estos mensajes de diálogo lo que me hace a mí es almacenar texto. Y aquí yo le estoy diciendo, mira, quiero que ahí me almacenes un valor de punto flotante, números. Por lo tanto, esto no es permitido, al menos que yo lo parsee, ¿ok? Lo tengo que parsear antes. Pero no es recomendable. Como es puro texto, lo recomendable es primero meterle el string. Entonces aquí va a entender el sistema que es un valor de tipo, aunque sea un valor de tipo numérico, lo va a convertir en texto. Okay, es texto, pero lo va a convertir en tipo double, a eso me refiero, para que no haya una confusión. Entonces aquí solamente ahí está. Entonces aquí el sistema entiende de que lo que vamos a ingresar en este option pane es texto, ¿verdad? Pero ese texto lo va a parsear aquí en convertirlo en numéricos para que no nos tiren un error, ¿verdad? Si fueran enteros, int.parseInt. Si fueran double.parseDouble para parsearlo, ¿ok? Y así no nos tire ningún error este texto que nosotros ingresemos acá. Vale, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Estamos bien? Bueno, entonces vamos a continuar el día de mañana, chicos, para ir afianzando todo esto. Vamos a utilizar también en este ejercicio algún método para que podamos mandar a llamar nuestros métodos que están por acá. Ok, para darle vida a todo esto. Y si ustedes generan la respuesta, la pueden compartir también. Y pues les voy a compartir este código para que ustedes practiquen, ¿verdad? El resto de la tarde, noche y mañana. Bueno, ya es de noche, de hecho, el día de mañana. Entonces, bueno, si no hay más preguntas, pues los miramos mañana en punto de las 6. Voy a estar conectado por ahí. Y pues nada, chicos, gracias por estar conectados. Vamos a seguir en contacto y pues espero que pasen una feliz noche. Gracias por conectarse y pues nos miramos mañana.